Saludamos a nuestro próximo invitado, Jorge Pastene, médico del deporte y osteópata, bien digo, de Osteo Chile. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias. ¿Primera vez que nos acompaña acá? Sí, ¿cierto? acá primera vez. Bueno, sea bienvenido. Vamos a hablar de Muchas este gracias. tema que ha tomado mucha fuerza, la osteopatía, y también ligada a problemas lumbares. O sea, primero definamos el concepto de osteopatía, a qué se refiere y qué problemas, ¿cierto?, viene a corregir también. Por supuesto. Bueno, la osteopatía es una medicina manual, ¿eh? Uno solamente trabaja con las manos, entonces la idea es hacer un diagnóstico osteopático a través de una serie de test de movilidad, ¿eh? Porque lo que uno anda buscando es una disminución de la movilidad en cualquier sector del organismo. ¿En cualquier parte del cuerpo? En cualquier parte del cuerpo, ya sea osteoarticular, brazos, piernas, columna, ya sea a nivel visceral, tórax, abdomen, diafragma, cráneo, donde sea. El umbral del dolor hoy en día, ¿cierto? Bueno, para cualquier persona es diferente, pero el que exista un dolor, lo hemos dicho también y comentado acá, no es normal y lamentablemente uno consulta, ¿cierto?, cuando tiene el síntoma, pero no hay un tema preventivo. El dolor hay que considerarlo como la alarma, ¿ya? Hay algo que no está funcionando bien, ¿ya? Entonces, bueno, en osteopatía el dolor, por supuesto, uno lo toma en cuenta, pero uno siempre tiene una visión global de lo que está pasando, ¿ya? Porque no es porque uno tenga, por ejemplo, un problema en el cuello, un dolor en el cuello, que el problema está exclusivamente radicado en el cuello. Puede ser una compensación de algo que esté pasando a nivel de cadera, de una rodilla, de un tobillo. Entonces uno tiene que siempre tener esta visión global de lo que está pasando para solucionar entonces en forma correcta el problema del paciente. Y puede estar ligado también a temas de estrés, no solamente a un traumatismo, a un dolor que viene por un golpe. Por supuesto, el estrés es una gran epidemia moderna, ¿no es cierto? El problema del estrés, sobre todo el estrés crónico, es que uno se va como contrayendo, se va comprimiendo, se va contracturando, ¿ya? Entonces va disminuyendo la movilidad global del organismo hasta que llega un momento en que empieza a molestar y empieza a doler. Entonces, y en el caso de la columna, que es yo creo uno de los principales problemas, sobre todo en los adultos mayores, va pasando el tiempo y nos va afectando nuestra espalda en distintas zonas, a nivel cervical hasta a nivel lumbar, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, una de las grandes indicaciones de la osteopatía está justamente relacionado con todas las algias, los dolores de la región de la columna vertebral, ¿no es cierto? Cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia. Y lo interesante que tiene la osteopatía es que tiene una visión, como decíamos inicialmente, global. Es decir, que uno no solamente se va a preocupar de lo que está pasando a nivel del sistema osteoarticular, sino que también todo lo que está pasando a nivel visceral, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando a nivel de cráneo, que son elementos también que están integrados dentro de este esquema de funcionamiento. Entonces, un tratamiento osteopático tiene que obligatoriamente tener esos tres elementos integrados para que sea eficaz. ¿Y en cuánto tiempo se podría llegar con la osteopatía a sanar un dolor de espalda, por ejemplo? Bueno, eso depende mucho la causa, ¿no es cierto?, de lo que esté pasando, pero un lumbago mecánico, ¿no es cierto?, clásico, ya porque uno se agachó y quedó ahí medio tieso, ¿sí?, ¿no es cierto?, donde no hay otra cosa detrás, ya con una o dos sesiones el problema está prácticamente resuelto. Y ahí eso es, como se dice popularmente, un ajuste de los huesos. Podríamos hablar exactamente de un ajuste, exacto, porque lo que está pasando en los lumbagos que se llaman mecánicos, ¿no es cierto?, hay un problema de movilidad de una faceta articular, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer la osteopatía es tratar de darle la movilidad, de recuperar la movilidad de esa faceta articular con las diferentes técnicas que tiene la osteopatía para solucionar esos problemas. Estamos hablando de las vértebras, ¿o no? Sí, 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 de las vértebras lumbar. Sí. Oiga, Doc, y relacionado también a, por ejemplo, un problema al tobillo, ¿eso me podría generar también un dolor lumbar? Exactamente, exactamente. Eso ¿Y cuál es la explicación ahí? ¿Por qué una parte que está tan abajo del cuerpo repercute también? Lo que pasa es que uno tiene el concepto en osteopatía de cadenas lesionales. ¿Ya? Es decir, que uno, por ejemplo, tiene un problema, un esguince en el tobillo, ¿ya? El esguince en el tobillo, el clásico interno, ¿no es cierto?, va a provocar un movimiento descendente del peroné, que es un huesito que está a la parte externa de la pierna, ¿no es cierto?, que forma el tobillo externo, y eso tiene conexiones musculares, por ejemplo, con la pelvis, y todo eso va a estar tensionado, y al estar tensionado puede rotar, ¿no es cierto?, y cambiar las condiciones de funcionamiento, y eso puede entonces provocar lo que se llaman las disfunciones adaptativas, ¿ya? Y a través de esas cadenas lesionales, que pueden ser ascendentes, descendentes, ¿no es cierto?, tenemos, digamos, problemas fuera o lejos del lugar de origen de la lesión. ¿Son solamente ascendentes y descendentes? Por ejemplo, si me duele este hombro, ¿no se nos va a repercutir en el otro? También, sí. ¿A nivel también? Hay lo que se llaman las cadenas cruzadas también. ¿Cadenas cruzadas? Exacto. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta para tratar de entender qué es lo que le está pasando al paciente y tratar de entonces de solucionar en forma global y completa el problema al paciente.
¿La osteopatía sirve para todas las edades o, por ejemplo, para los niños no? No, para todas las edades, Ya. desde el niño recién nacido incluso hasta las edades más avanzadas. Hay un capítulo muy interesante de osteopatía pediátrica, en donde se le hace osteopatía ya al niño que viene de nacer prácticamente, de algunos días, algunas semanas. Eso es muy interesante. En Francia se hace muchísimo eso. ¿Sí? ¿Y acá en Chile, en comparación con Francia u otros países, cómo Bueno, estamos? la diferencia está en que la osteopatía en Francia está presente dentro del esquema de salud hace ya más de 50 años. O sea, nos llevan una ventaja bastante importante. Y acá estamos recién empezando. Esto se está apenas conociendo, lo estamos difundiendo. Tenemos algunos proyectos, ¿no es cierto?, de formar osteópatas más adelante. Así que, a manera de ejemplo, en Francia se hacen alrededor de 20 millones de consultas osteopáticas al año. ¿20 millones de 20 consultas? millones, o sea, prácticamente un tercio de la población francesa va al osteópata, por lo menos una vez al año. Aquí estamos lejísimos de esa cifra. Pero bueno, como decíamos inicialmente, hace 50 años que ya están trabajando con la osteopatía. ¿Y el kinesiólogo es osteópata? ¿Se especializa? Bueno, el kinesiólogo, claro, cualquier profesional de la salud, digamos, en Francia, puede optar a la formación de osteópata, que es una formación larga, ¿no es cierto? Porque se necesita mucho conocimiento, se necesita sobre todo formar el tacto del osteópata, que es su herramienta de trabajo, ¿no es cierto? Que tiene que ser muy fina. Entonces, todos los profesionales de la salud pueden acceder a esta formación. Pero en Francia también es una carrera más. En este momento está considerada como una carrera más. El osteópata ya está considerado dentro del esquema de salud como un profesional más. Entonces, los jóvenes pueden ingresar directamente a estudiar osteopatía. Sí, generalmente hay como una especie de miedo de la gente cuando se ve a algunos ajustando el cuello, alguna parte del cuerpo. En el caso de la osteopatía, ¿cómo se trabaja para que no exista riesgo de generar otra lesión? Bueno, justamente eso está en la formación del osteópata. A uno le enseñan las técnicas. Hay algunas técnicas que tienen riesgo, por supuesto. Las técnicas cervicales son riesgosas y por eso que tienen que ser muy bien hechas, de una alta calidad, ¿no es cierto?, a nivel de la técnica. ¿Qué podría llegar a pasar, disculpe, Doc, si es que una persona en casa o en el colegio, los jóvenes de repente juegan con esto? ¿Qué podría pasar? Bueno, hay esguinces cervicales, que es lo más común, clásico que podría pasar, lo menos grave en el fondo. Lo menos grave. Hasta lo más grave, que podrían ser problemas a nivel de todo el sistema circulatorio, que está muy presente a nivel del sistema cervical, con la arteria vertebral, por supuesto, todas esas cosas. Ahora, con el paso de los años decíamos que se va afectando también, no es normal tampoco que una persona podría vivir sin dolor toda su vida, ¿cierto? Lo cual debe ser muy difícil. Eso debería ser la norma, por supuesto. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿En qué cosas repercuten en que vayamos teniendo dolores? Va repercutiendo varias cosas. Va repercutiendo el hecho de que nos vamos sedentarizando, ¿ya? Vamos disminuyendo nuestra capacidad de moverse. La tecnología ayuda por supuesto en ese mal, ¿cierto? Exactamente. La alimentación. ¿Ya? La alimentación, digamos, chatarra, no sabemos que eso hace aumentar el peso. Entonces, si juntamos esos dos elementos, ahí tenemos ya un elemento muy importante que podría explicar, en cierta medida, la aparición de muchos, digamos, desórdenes, que podrían contribuir a la aparición de ciertos dolores, inflamación y cosas por el estilo. Y por el contrario, ¿cuánto ayuda la práctica deportiva, la caminata, el ejercicio diario que se recomienda? No quizá a alta intensidad, pero sí el estar en constante movimiento. Eso es fundamental, o sea, así de simple, es fundamental. Nosotros estamos hechos para movernos, no estamos hechos para pasar 8 a 10 horas sentados o acostados, no, tenemos que movernos. Incluso estar sentado dicen que es mucho peor que estar de pie, ¿no? Por el peso que genera el cuerpo en la columna, claro, o sea, ¿no? Las posiciones mantenidas a través del tiempo pueden tener un aspecto peyorativo después en la salud de la persona, por supuesto. Entonces la movilidad, el movimiento es fundamental. Y movilidad hay que caminar, ¿no es cierto? Hay que tratar de hacer alguna actividad física en forma regular. No estamos hablando de deporte, estamos hablando de actividad física en forma regular, que mantener un peso correcto, ¿no es cierto? Mantener una alimentación lo más equilibrada posible, una muy buena hidratación también, eso es fundamental. Hidratación con agua, ¿ya? Nosotros estamos compuestos de alrededor de 60 a 70% de agua en nuestro cuerpo. Entonces todo está funcionando dentro de un medio líquido.
Claro. Entonces, cuando nos deshidratamos, entramos en una zona de riesgo en el cual pueden aparecer lesiones, ¿ya? Tendinitis o rupturas, cosas así. No solamente hidratarse el fin de semana, que eso es peor porque genera deshidratación. Exactamente. Oiga, Doc, y volviendo al tema de la columna, ¿cuáles son los principales errores que cometemos también en cuanto, no sé, a postura o a eso que usted mencionaba de hacer, ¿cómo se dice?, una fuerza mal hecha o tomar una caja, bueno, no doblar las rodillas? ¿Cierto? Exactamente, ese es el punto, uno de los puntos fundamentales. Ya cuando tenemos que tomar algo pesado, ¿no es cierto?, hay que hacerlo con las rodillas, con las piernas. No hay que hacer la fuerza con la columna, ¿ya? Entonces, esas son cosas, detalles, ¿no es cierto?, que hay que tenerlos presentes para ir cuidando nuestra columna y nuestra funcionalidad en ese aspecto. El cómo nos sentamos, el cómo se sientan los jóvenes o los niños. También, pues sentarse así como echado para atrás no es muy ergonómico, digamos, ¿ah? La mejor posición es estar un poquito erguido, ¿no es cierto?, y tampoco no pasar demasiado tiempo sentado en la misma posición. Hay mucha gente que pasa horas detrás de un computador, por ejemplo. Cada 45 minutos hay que pararse, hay que estirarse, hay que caminar un poquito, porque en osteopatía nosotros tenemos, o sea, la importancia en osteopatía del músculo psoas ilíaco. El psoas ilíaco es un músculo profundo que va desde la columna lumbar hasta la región superior del fémur. El músculo que nos permite hacer la flexión del muslo sobre la cadera, ¿ya? Y eso, cuando estamos sentados mucho tiempo, se acorta. Y cuando nos queremos parar, ya nos cuesta, y eso puede provocar un desajuste, ¿no es cierto?, de la región de la pelvis, y eso contribuir entonces a la aparición de dolor, a aparición de malposiciones, que pueden ser generadoras de malestares. Bueno, por eso también hoy se ha exigido a nivel de trabajo, de empresas, tener estas sillas ergonómicas que menciona usted, ¿cierto?, para la secretaria, la gente que pasa mucho tiempo en los computadores, por ese problema me imagino, y muchos otros también. Por supuesto, ¿no? Ahí salimos un poquito de la osteopatía, pero ahí entramos en el campo de la ergonomía, que es muy importante y muy complementario también con lo que puede hacer la osteopatía. Eso también es muy interesante. Bueno, Doc, consejos finales entonces en cuanto a también la práctica deportiva para aquellos, ¿cierto?, que quizás solamente el fin de semana o, no sé, 3 veces al mes juegan un partido por ahí los varones, en el caso de las mujeres otras actividades. Jugar un solo partido de fútbol o de baby fútbol el fin de semana es un poco riesgoso cuando uno no está bien entrenado. Lo ideal es hacer una actividad física por lo menos 3 veces a la semana, una actividad física que se llama de tipo aeróbico, ¿no es cierto?, donde no mucha intensidad. Después, ya cuando uno está preparado, puede hacer otro tipo de actividades, pero cuando está uno sedentario absoluto, tienen que empezar con ese tipo de actividades para preparar el organismo a realizar una actividad física un poquito más elevada. Pero la actividad física es fundamental una vez más. Bueno, Doc, Osteo Chile, ¿cómo se pueden contactar? Torre Ligure, piso 13, ¿cierto? Oficina 134. Exacto, ahí estamos instalados, está la Osteo Chile, que es una clínica, ¿no es cierto?, que tiene un proyecto, digamos, de desarrollo de la osteopatía bastante interesante. ¿Está solito usted o está con algún otro En este momento profesional? solo. Ya, perfecto, pero si hay gente que tiene consultas, ¿cierto?, que necesita también un ajuste o quiere saber mucho más de la osteopatía, algo que hemos conversado acá, pero todavía como que está en pañales en Chile, ¿cierto? Exacto. Bueno, osteochile.cl, está el teléfono también en pantalla, el 41-2921-268. Ahí está Jorge Pastene, médico del deporte y además osteópata de Osteo Chile. Muchas gracias, Doc. Gracias a ustedes por esta invitación. Un gusto, que esté muy bien. Gracias.